Doña Florinda sí quería a don Ramón. Y aquí tenemos las pruebas. Jamás pensé que hubiera algo entre usted y don Ramón. En El Chavo del Ocho, doña Florinda no hacía más que darle cachetadas a don Ramón y llenarlo de insultos. Pero detrás de todos esos golpes, ella escondía su gran cariño hacia él. Así lo demostró en más de una ocasión, como cuando el Chavo se comió todos los churros de la vendimia. Y en lugar de enojarse, doña Florinda le dedicó unas bonitas palabras a don Ramón. Ya el Chavo del Ocho me lo confesó todo. Bueno, es que yo... Y usted aceptaba la responsabilidad en vez de acusarlo. Bueno, es que yo... ¿Sabe, don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre. De hecho, doña Florinda le perdonó las cachetadas a don Ramón más de una vez. Como en el cumpleaños de Kiko, o en Navidad, cuando doña Florinda dejó los rencores atrás y le dio un abrazo con mucho cariño a don Ramón. Usted más que nadie. Esta noche es noche buena, noche de paz y amor. Y creo que a usted y a mí también debe unirnos el amor. ¿No cree usted, don Ramón? ¡Claro que sí, doña Florinda! ¡Claro que sí! Se lo agradezco. De hecho, a pesar de su rivalidad, estos dos celebraron varias festividades juntos, incluido Año Nuevo, cuando doña Florinda se propuso ya no pegarle a Monchito. ¿Qué les parece si comienzo yo? Desde luego que sí, doña Florinda. Somos todo oídos. Bueno, pues en primer lugar, yo prometo que no volveré a pegarle a don Ramón. A no ser que él me dé motivos. Y también lo invitó a cenar a su casa en Navidad. ¡Aquí está el hombre! No, sí, es interesante. Me estaba yo arreglando, ¿no? Don Ramón, ¿una copita? Ay, caray, pues, bueno, tengo más de 15 años de no tomar, pero por ser este día tan especial me la tomo. ¿Cómo ves? Eso es. Bien, doña Clotilde. Muchas gracias. Y aquí servimos aquí por todo lo. Sí, para brindar, permítame, ¿no? Es un día muy especial. Y es que aunque parecía que doña Florinda odiaba a don Ramón, en realidad veía en él a un buen amigo y un gran vecino. ¿Me quieres decir quién está enfrente de mí? La vieja chancluda. ¿Qué? No, un momentito, permítame. ¿Me quiere hacer el favor de repetirme lo que me dijo hace ratito? Sí, que vengo a invitarlo a cenar esta noche en mi casa. Ah, y la invitación también es para la chilindrina. Nunca la había visto borracha. ¿Qué cosa? Un momentito, es que, pues la verdad es que, pues no me explico, doña Florinda, es que, Ay, caray, pues ¿qué no sabe qué día es hoy? pues hoy es lunes, ¿no? Sí, pero 14 de febrero. ¡El día de los novios! Ah, entonces por eso usted viene a invitarlo para que... Ay, oiga, pero la verdad es que, pues usted y yo, pues, digo, no. Es día de los novios y de la amistad. Su vínculo era tan grande que en más de una ocasión dejaron ver que lo suyo podría ser más que una amistad. Como cuando doña Florinda le dio celos al profesor Girafales con don Ramón. ¿Cómo le va a don Ramón? Permítame. ¿Cómo le va, don Ramón? ¿Qué cuenta de nuevo? Perdóneme, ¿usted me está preguntando a mí que qué cuento de nuevo? Claro. Son cosas de elemental educación que uno hace ya por naturaleza, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Oigan, perdóneme, pero el profesor Girafales es el señor que está allá. Ah, sí, por eso, pero a él también ya lo invité a tomar una tacita de café. Pero acabo de descubrir que al profesor Girafales le encanta compartir con las personas que viven en esta vecindad. ¿No es verdad, profesor? Dice que sí. Claro, son cosas de elemental educación que él hace ya por naturaleza. ¿Vamos?
Pues ya vas, güerita. Vamos, ándale. Órale, hijo. Con confianza. Vente. O cuando por causa de un malentendido, don Ramón pensó que doña Florinda estaba enamorado de él y no desaprovechó la oportunidad para lanzársele a su vecina. Realmente nunca me imaginé que a usted le gustaran los paseos a pie, doña Florinda. Me encantan. Además, así damos tiempo para que esté listo el pastel que tengo en el horno. ¿Un pastel? ¿Preparado con sus blancas y delicadas manos? Sí. ¿Para mí? No, para mí. Y está delicioso, ¿eh? Gracias, muñeca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Óigame, ¿cómo se atreve? Y ya le di una probadita. No entiendo. No. ¿Señor mío? ¿Suyo? No, viejo. No más de ella. ¿Verdad, mi amor? Le juro que estoy desconcertada. ¿Cómo está ello? Pero es que... Es inútil seguir fingiendo, mi amor. ¿Fingiendo qué? Usted debe estar ebrio. Sí, estoy ebrio. Pero di amor. Digo, ¿por qué mejor no lo cortas de una vez, no? ¿A quién? Es como aquí en el ferrocarril parado, este que no está haciendo sombra ahí. Como... Y es que bien dicen por ahí que del odio nace el amor. Y muchos fans del Chavo piensan que doña Florinda y don Ramón tenían mucha tensión sin resolver, la cual traducían en golpes en lugar de pasar a más. Óigame, le advierto. Le decía que... ¿Qué pasó? Vamos a ver. Pues a ver si así me escucha. ¿Cómo? ¿Me quería usted decir algo? No, ¿qué va? Si me vine a parar junto a usted nada más para contemplar su linda cara. Lo que siente es el coraje que va a hacer el profesor Girafales cuando lo sepa. Pero más allá de estas locas teorías, lo que es un hecho es que de alguna u otra forma doña Florinda le tenía un gran aprecio a don Ramón y de cierta forma admiraba su humilde y honorable forma de ser, en especial con los niños de la vecindad. Ya ven lo que hace. ¡Ay, mamacita de mi alma! Don Ramón, ¿sabe usted qué es lo que me acaba de decir Kiko? Está bien. Ya me lo supongo. Que usted le dijo que la gente buena debe amar a sus enemigos. Bueno, sí, bueno, pero es que... Lo felicito, don Ramón. Ojalá todo el mundo dijera cosas como esas a los niños. Aunque no le expresaba su cariño con frecuencia, doña Florinda tenía de vez en cuando lindos gestos con su vecino y le mostraba su apoyo cuando más lo necesitaba. Vengo a darle una disculpa. ¿Cómo dice que dijo? Que vengo a darle una disculpa de parte mía y de parte de Kiko. Es más, me gustaría saber si puedo reparar el daño. Sí, consiguiéndole una cabeza nueva a mi papá. Espera, mijita, espera. Si de por sí ya la tenías como la tenías. Es más, abusan de ti, nada más porque te ven viejo, flaco y escurrido. ¿Pero por qué no se pone con un auténtico? ¡Ya está! ¡Ay! Ya. Ay. Bueno, pues cállese la boca. Carambas. ¿Decía usted? Sí pues que yo en mi casa tengo algunas cosas que no uso. La vergüenza, por ejemplo. Chilindrina. Sí, ¿Me decía? Que tengo algunas cosas que no uso, como un radio y una licuadora. Kiko también tiene algunas cosas que no usa. el cerebro. Bueno, pero qué afán de interrumpir a la vieja chancluda, carambas. Digo, a doña Florinda. Discúlpeme, por favor, mijita. ¿Me decía? Sí. Bueno, pues que le quiero regalar esas cosas. Usted es ropavejero y pues usted sabrá. Señora mía, si piensa que me va a comprar con unos regalitos,
Déjeme decirle una cosa. Le atinó. Aunque ocultaban su cariño detrás de peleas y cachetadas, doña Florinda estimaba a don Ramón. Y don Ramón encontró en doña Florinda a una buena vecina y amiga. Caray, don Ramón, qué gusto tener vecinos como usted. Pues lo mismo digo yo, doña Florinda, es un placer tenerla como vecinita. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, está